no podían porque había policías, entendemos que en la parte de adentro impidiendo esto, pero ya los militares han ingresado con este vehículo oficial. No sabemos si hay heridos o personas que estaban en la parte de atrás de la... Ustedes acaban de ver lo que en el día de ayer, en la tarde de ayer, todo el mundo estaba viendo. Y este video lo tomamos de las redes sociales de un periodista que estaba narrando. Lamentablemente la fuente, el canal al que corresponde ese periodista no aparece en los videos, por eso no les damos el crédito de manera directa, pero sí es un periodista de Bolivia que en esos momentos describía cómo la tanqueta de los militares rompieron la puerta del Palacio Quemado. El Palacio Quemado, que es la sede de gobierno, de manera directa donde se rompe la puerta, y entonces luego se produce, y ahí vamos a compartir otros videos de cuando ya el general Fuñigan, hay varios en ese contexto, pero hemos tomado algunos momentos puntuales en donde cuando él intenta ingresar o asumir, digamos, tomar el control en el Palacio Quemado, entonces el presidente, el señor Luis Arce, sale al frente de él y le da una serie de órdenes. El audio es un poco difuso porque obviamente se tomó con un teléfono celular en el entorno, pero es importante que ustedes vean cómo surgió, cuál fue esas situaciones de tensiones que se dieron previo a que fuera arrestado y todo el devenir con relación a lo que ocurrió en Bolivia en el día de ayer. Vamos a ver también esa parte del video donde una vez rota la puerta, el presidente entonces se encuentra con el general Fuñigan, quien era hasta ese momento el encargado, el alto mando militar de Bolivia, y que posteriormente fue destituido. Vamos a compartir esa primera parte, señor director, que es el primer encuentro entre el presidente y el golpista, así lo hemos titulado, para que la población pueda entender un poco lo que estaba viviendo Bolivia en esos momentos. ¿Cuándo los analizadores? ¿Todo el tiempo? Nunca, siempre me he informado. Siempre las molestas. Nosotros estamos molestos. Nosotros también. Aquí está el pueblo que no se lo va a permitir, general. Eso es un capitán. Comandante de la Fuerza Aérea. Aquí está su capitán. Aquí está su capitán. No estamos solos. No podemos retroceder. Entonces, acá terminó el capitán. Vuelva a las órdenes. Lleve toda la policía militar a sus cuarteles. En este momento. No puede ser eso. No puede ser el desprecio. Tanto desprecio. Tanta lealtad por lo que usted está haciendo, porque el pueblo boliviano no se lo puede permitir. Él decía contra su pueblo. Si usted respeta el cuerpo militar, dice ser un buen militar, que niegue todas estas cosas. Ese es un momento de El pueblo está ahí. Para los militares son ¿no me va a hacer caso? No. ¡Basta con los presidentes! ¡No estamos en época de dictaduras militares! Concentra, por favor. El pueblo está involucrado en esto. Está involucrado, general. Está involucrado en esto. No, ¿saben qué es eso? No se meten. No, y por eso es su capitán general. No vuelva a la historia de las dictaduras. No vuelva a la historia de las dictaduras militares. No están intentando tomar por sobre el pueblo. El pueblo lo va a juzgar a usted. Lo va a juzgar. El presidente no va a durar eso. No va a durar, general. El pueblo le va a juzgar a ustedes. Son parte de... Este fue uno de los momentos en donde el presidente estaba haciendo frente a uno de los mandos militares que era parte del grupo del movimiento golpista. Hay otra imagen también que igual ha sido viral en las redes sociales, y no exactamente por lo que el presidente estaba diciendo a los mandos militares, sino más bien la gente que estaba detrás de él y los pronunciamientos. Ustedes escuchaban en el video que acabamos de pasar como una decía: no volvemos al orden militar, o sea, ya los tiempos de militares son nuestras, respeten la democracia. Y creo que es parte de lo que en sentido general estaba gritando la
gente en Bolivia y que se manifestó en la tarde de ayer y en la noche, porque también comenzaron unos procesos de manifestación, pero quiero también compartir ese otro video que es otro que se ha hecho viral en las redes sociales referente a esos momentos del presidente de Bolivia con el grupo o el líder que estaba encabezando ese intento de golpe de Estado. Vamos a colocarlo. No repitan la historia, general. No se equivoque, general. No se equivoque, general. Van a darle baja, general. Están saliendo hoy. Vayan pues a sacarlas a los penes, salir. Ya están saliendo todos los penes. ¡Respeten la democracia! No va a hablar así con las cosas. Con tanques a hablar. No se equivoque, general. No está solo el presidente. Respeten la democracia, carajo. No está solo. Respeten, carajo. Capitán, ahí nomás. ¿Qué ¡Para los golpistas, carajo! no es peor, no es Ese fue otro de los momentos que se ha hecho viral. Luego de toda esta situación que los líderes del mundo, la OEA, el secretario general de la OEA, República Dominicana, de hecho, también repudió este intento de golpe de Estado en Bolivia y todas las manifestaciones que se dieron, pues una de las medidas que tomó el presidente Luis Arce en Bolivia fue entonces destituir a los jefes militares, que eran los que estaban en ese momento encabezando el intento de golpe de Estado. Y en otro video vamos a compartir, señor director, el momento en que el presidente nombra nuevos mandos militares en Colombia, les toma juramento y esto ya convierte en condición no de civiles, sino básicamente que no tienen la posición de jefes de mando. Vamos a irnos, déjeme para decirle de manera puntual cómo se llama el video. Tenemos varios videos, dice nuevos mando militar. El nuevo mando militar, vamos a ver el momento en que entonces el presidente Arce, que ya también después de toda esa situación se convocó una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, porque en ese momento él se encontraba también en otro espacio de la plaza en Bolivia con los funcionarios de gobierno, con los funcionarios de su gabinete y obviamente tenían una reunión cuando se produjo la situación. Entonces el presidente procedió a juramentar a nuevos mandos militares con los cuales destituye, y eso ya le quita fuerza a un militar, que si un presidente con el respaldo de otras fuerzas pues ya nombra a otro jefe de Estado, otro jefe de los mandos militares, pues ya obviamente no se le debe la lealtad o no se le debe, digamos, la obediencia que tienen ante la fila o los rangos militares. Veamos también ese otro momento que pasó en el día de ayer. Por Bolivia, los próceres, por nuestros líderes, nuestros héroes, ni un paso atrás. Pues ya ustedes vieron cómo la gente decía, los golpistas no pasarán. O sea, el pueblo bolivariano ayer se levantó porque no quieren repetir la historia militar y todo.
para nosotros fue extraño porque República Dominicana superó eso hace muchos años, o sea, hace mucho tiempo, y uno todavía en nuestro entorno, en nuestro hemisferio, no se imagina cómo el poder militar sigue teniendo esos niveles en países como el caso de Bolivia. Y hoy la ABC trae un reportaje precisamente que da cuenta de que Bolivia vive entre 97 años gobernados por militares y 87 por los civiles. Es decir, cuando vi ese titular de manera puntual, lo estoy parafaseando, a mí me hizo caer como que wow, y es en serio, porque ayer yo decía, ¿cómo militares tomar la sede de gobierno? Ya eso no existe. O sea, tenemos países democráticos donde se respeta y se lucha para que se respete la democracia. Pero cuando vi ese titular y leyendo un poco de lo que comentaba la historia que trae ABC en el día de hoy, entendí un poquito el tema de Bolivia, que obviamente lo vamos a ampliar cuando estemos conversando con Elvin Calcaño, quien sí tiene dominio del tema y es un politólogo precisamente con especialidad en estos temas de la región, y podemos aclarar cualquier duda. Así que le invito, si usted tiene dudas sobre el particular, también puede escribirlo en nuestro chat, puede escribirnoslos en nuestras redes, y así podemos compartir en esa conversación con Elvin Calcaño. Mientras tanto, luego de ya que esto pasó, pues el general Zúñiga fue detenido, y el Ministerio de Interior de Bolivia, o el responsable, digamos, en este caso de la dependencia militar en Bolivia, se presenta a los medios de comunicación a las personas detenidas, aparentemente, porque esto lo descubrí ya hoy cuando vi que estaban los videos circulando cuando lo presentaron a la población en sentido general, y yo quiero también compartir ese momento con ustedes de cómo ya luego de que fue destituido, entonces fue apresado. Hay un video, no lo compartí porque es muy corto y también no se visualiza bien, del momento en cuando lo están arrestando. En una, el ministro llega a la tanqueta donde él se encontraba y le decía: general, bájese. Bájese, general. Eso era el llamado que le hacía en ese momento. Y en otra, ya cuando lo apresan, pero hay mucho, digamos, forcejeo, no se evidencia muchas cosas, y por eso tampoco las compartí con ustedes, pero sí en las redes sociales hay varios de estos momentos que hemos querido rescatar, unos cuantos, para compartirlo en el día de hoy. Pero vamos a ese momento cuando ya las autoridades de Bolivia pues detienen y presentan a la opinión pública tanto al general Zúñiga como a los otros que forman parte de ese intento de golpe de Estado que se estaba gestando en el día de ayer. Presentar al primer delincuente aprehendido, el señor Juan José Zúñiga Macías, aprehendido por una serie de delitos cometidos dentro del territorio nacional. Felicitamos en la aprehensión de esta persona al viceministro de Régimen Interior y Policía, felicitamos a la policía boliviana, que ha demostrado un inquebrantable compromiso con el pueblo boliviano y con la democracia en nuestro país. Vamos a batallar, vamos a litigar, no serán procesos fáciles, pero vamos a garantizar el derecho a la no repetición del pueblo boliviano, y que se sentencien a estas personas que han tenido la osadía de generar una seducción de tropas, de generar un alzamiento armado, de atentar en contra de la vida del presidente y el vicepresidente de este país y en contra del pueblo boliviano. Los delitos por los cuales fue aprehendido esta persona no son suficientes. Desde el Ministerio de Gobierno vamos a realizar los requerimientos correspondientes para que se amplíen los verdaderos delitos por los cuales este sujeto debe pagar en un centro de reclusión en nuestro país. ¿Pueden retirarlo, por favor? La siguiente persona que ha sido aprehendida es el señor vicealmirante Juan Arnés Salvador, comandante general o ex comandante general de la Fuerza Armada Boliviana, que ya ha sido aprehendido por parte de nuestra querida policía boliviana, cumpliendo los requerimientos fiscales emanados dentro del territorio nacional. Estas dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado, el cual impactó en contra de las puertas de la Casa de la Democracia en nuestro país, en contra del Palacio Quemado, y ellos buscaban
derrocar un gobierno democráticamente electo. Estos son al menos dos de los generales, el señor Fuñigan, que ya ustedes escucharon, y el otro vicealmirante, que la policía bolivariana arrestó y va a procesar penalmente. En el día de hoy pues hay que continuar con el desarrollo de esto. Ya tenemos en la línea del Zoom a nuestro invitado, el señor Elvin Calcaño, pero mientras tanto voy a presentarles en lo que estamos ya para entrar con Elvin, cuando el presidente de Bolivia, que ayer luego de esto hubo una manifestación en Bolivia, vamos a ponerlo muy brevemente, hablaba a los manifestantes que estaban precisamente en la plaza, que se congregaron para celebrar y para exigir el retorno, o mantener la democracia en Bolivia. ¡Unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! 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 ¡Jamás será vencido! Muchas gracias, pueblo boliviano. Como siempre, serio. Ustedes están viendo la manifestación del pueblo bolivariano ayer, precisamente el pueblo boliviano, a este intento de golpe de Estado y sobre todo lo que está ocurriendo, la crisis que hay en esa nación. Para eso ya vamos a conversar en nuestro enlace de Zoom con Elvin Calcaño, quien es politólogo, quien puede explicarnos y darnos un mayor contexto de lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en Bolivia en estos momentos. Elvin, muchas gracias por aceptar esta conversación. Bienvenido a La Cosa Como Es. Buen día, gracias por la invitación, un honor estar aquí. Elvin, ayer veíamos cómo el mundo entero quedó sorprendido por un intento de golpe de Estado. En Perú vimos hace 2 años que fue un autointento de golpe de Estado del presidente peruano, pero en este caso estamos viendo militares. ¿Qué pasa en Bolivia? Sí, lo que ocurre ayer es consecuencia de un proceso de enfrentamiento muy intenso que ha habido en la política boliviana desde el 2020. Y es que la fuerza política que dirige hoy día en Bolivia, que es el MAS, el Movimiento al Socialismo, se ha dividido en 2 partes, una parte del expresidente Evo Morales y otra parte del presidente Luis Arce. Esa radicalización de la lucha política al interior de esa organización explica en buena medida lo que ocurrió ayer, porque el militar Zúñiga, que intenta hacer este golpe de Estado, él había manifestado el día antes que si Evo Morales, el expresidente, se lanzaba, él lo iba a arrestar, él dijo, y lo cual violaba la Constitución bolivariana, que le prohíbe a los militares hacer pronunciamientos políticos, y por tanto él fue destituido el día anterior por el presidente Arce, y entonces ayer tomó esta acción con una serie de militares que le son afines, ¿no?, y que le son fieles, y fue hacia el Palacio Quemado, que es la sede del Ejecutivo boliviano, y realizó esta acción. Bolivia viene desde el 2018 aproximadamente con una inestabilidad política, de un enfrentamiento político muy importante. En el 2019 se da un golpe de Estado en ese país que sí tuvo éxito, a diferencia del de ayer, y luego hubo unas elecciones un año después, en el 2020, luego de haber sido postergada varias veces esa elección, donde gana el actual presidente Arce. Entonces, Bolivia está viviendo un proceso de inestabilidad política muy intenso, y lo que vimos ayer es parte de eso. Escuchar que él decía, si Evo vuelve a aspirar, no lo vamos a permitir. Esto me hizo pensar en qué tan fuerte es la crisis que vive Bolivia en esos momentos, y que también si ya Bolivia se aproxima a un nuevo proceso electoral y si se ve a Evo como un posible candidato. Sí, bueno, actualmente Evo no podría postularse, dado que hubo una decisión del Tribunal Constitucional boliviano que interpretó que lo que dice la Constitución de que un presidente no puede gobernar más de 8 años le aplica a él, y porque ya Evo Morales había gobernado varios periodos anteriormente. Exacto. Hasta el 2019. Entonces Evo no podría presentarse dentro de la configuración jurídica actual que hay en Bolivia, y el presidente Arce sí va a ir a la reelección, así lo ha manifestado. Y por otro lado está la oposición boliviana, que suele ubicarse del centro a la derecha,
que está bastante fragmentada. Entonces ese es el escenario desde el punto de vista electoral que hay hoy día en Bolivia. Está ocurriendo que esto es otra de las claves que tiene que ver con lo que pasó ayer, y es que Bolivia está dando señales de que su modelo económico, que había sido muy exitoso en los pasados 15 años, hasta el 2020-21, se está agotando, y la crisis económica está teniendo una traducción y una manifestación política, y entonces todo ello forma parte de este clima en un país no caracterizado actualmente por este tipo de conflictividad. Bueno, hay dos preguntas que quiero hacerte precisamente en torno a este aspecto. Una, relacionado a la situación económica de Bolivia. Estamos hablando del periodo en que estaba Evo Morales, que Evo se le vincula a los grupos socialistas, como el aspecto de Correa, en el tiempo de Chávez, un poco de Lula, que es en este caso. Luis Arce está en cuál de esas corrientes, para un poco la gente que no conoce o no entiende la política bolivariana. Y entonces también se hace referencia a que la popularidad de Arce estaba disminuida, y hay quienes entienden que esto podría tratarse de un autogolpe de Estado. De hecho, he escuchado como algunos políticos de Bolivia y gente comentando en este particular. Sí, bueno, Arce y Evo pertenecen al mismo grupo político, que es el MAS, un arco muy complejo en Bolivia que integra sectores de la COP, que es la principal fuerza sindical boliviana, vinculada a la minería, y movimientos sociales, muchos de ellos de carácter indígena. Todas estas organizaciones se agrupan a partir del MAS, el Movimiento al Socialismo. Lo que ocurre es que Evo y Arce, si bien están dentro de las mismas coordenadas ideológicas, tienen una lucha interna por el poder para dirigirse esa organización hacia las próximas elecciones, ¿no? Las típicas luchas del poder que se dan al interior de los partidos cuando hay dos líderes muy fuertes. Entonces eso es lo que está ocurriendo, pero desde el punto de vista ideológico están en la misma perspectiva. Bolivia fue uno de los casos de éxito de aquella marea roja que hubo en América Latina del 98 al 2015, que junto con Ecuador y otros países que fueron muy exitosos con su modelo, otros no lo fueron, y sus modelos han tenido o bien fracasando o bien en grandes crisis, como pasa con Venezuela. Bolivia fue parte de esos modelos exitosos en aquel tiempo, pero se está agotando ese modelo y está presentando fisuras, debilidades que se están manifestando en términos políticos. Y eso, como mencionaba, eso es lo que está ocurriendo actualmente en ese país. Y sobre la posible tesis que plantean, y de hecho creo que escuché una reseña, estaba tratando de conseguir el video del general Zúñiga en ese sentido, pero que dice que en cierto modo como que el presidente le dio el visto bueno para que él sacara a los militares a la calle ayer. Sí, él dijo eso, parecería que lo dijo ya cuando estaba muy acorralado, pero sí es normal que varios sectores, incluso dentro del MAS, del movimiento afín a Arce, están diciendo, por ejemplo, Andrónico Rodríguez, que es el líder del Senado de Bolivia, que forma parte del sector de Evo, el Congreso boliviano está dividido entre gente que apoya a Morales y gente que apoya a Arce. Andrónico Rodríguez, que apoya a Morales, dijo ayer que esto pudo haber sido un autogolpe. Él hizo una declaración pública donde él decía el golpe o autogolpe, o sea, ya ponía en dudas. Y los sectores de la derecha y de la oposición boliviana directamente están ya hablando de que esto fue un autogolpe o un montaje. Pero es normal que digan eso porque lo que ocurrió ayer, haya sido como haya sido, a mí me parece que sí fue un intento de golpe de Estado de este militar Zúñiga. Que dicen que ha tenido pronunciamientos políticos, que él es un poco un militar un tanto polémico en ese contexto, ¿no? Sí, y tiene acusaciones de corrupción. Previamente él era muy cercano a Arce, pero tuvo esta ruptura en los días pasados porque Arce lo destituyó por sus declaraciones. Entonces lo que señalaba es que es de esperar este tipo de manifestaciones poniendo en duda si fue un golpe o autogolpe, porque podría estar aumentando la popularidad del presidente este hecho. Incluso cambia la conversación pública y la discusión pública en Bolivia, y ahora se está hablando de defensa de la democracia, defensa de las instituciones, y se queda en ese tipo de discusión en el centro, como quien encarna las instituciones. Y eso podría efectivamente aumentar su popularidad, que venía cayendo últimamente por la crisis económica que hay en Bolivia. Entonces, tanto sectores de Evo Morales como de la oposición, en la disputa de cara a las elecciones, obviamente van a tratar de impedir que él logre capitalizar políticamente esta situación.
Ya, y en ese contexto precisamente de la situación de la democracia, yo vi un artículo muy rápido hoy, no pude leerlo a profundidad, pero hablaba que Bolivia tenía también un periodo gobernado 97 años por militares, 87 años por civiles, en tanto un poco de democracia. ¿Cómo este contexto también podría un poco darnos, o si podrías arrojarnos un poquito de luz para nosotros entender la realidad bolivariana? Bolivia, hasta la elección de Evo Morales a principios del siglo XXI en el que estamos, era un país caracterizado por la inestabilidad, como otros de América Latina, del mundo andino, como Ecuador. En Bolivia solían haber presidentes de muy corto tiempo. En Bolivia incluso se dio el caso de que había un presidente que no sabía casi hablar español, que lo habían traído de Estados Unidos, ¿no? Se dan ese tipo de cosas en nuestros países de la región. Y entonces lo que ocurre es que en Bolivia aproximadamente el 70% de la población es indígena. Es el país con una población indígena más fuerte de América Latina. Y con Evo llegaron directamente al poder los sectores indígenas, tanto del trópico como de la zona andina boliviana. Y se crea una configuración sociopolítica que es su actual constitución plurinacional, y donde los indígenas asumen y se les otorga poder, se les otorga otro nivel de representatividad y centralidad dentro del Estado boliviano. Entonces hay una disputa en Bolivia de los sectores, por ejemplo, de Santa Cruz, que suele ser el sector, vamos a decir, más blanco de ese país, que incluso ha habido pronunciamientos hacia la búsqueda de la independencia. Tienen un líder que es Luis Fernando Camacho, que está hoy día en la cárcel. Entonces hay una disputa en Bolivia de un sistema político, vamos a decir, que es el actual, regido por su constitución plurinacional, que le da centralidad a unos grupos históricamente postergados y sectores que consideran que perdieron privilegios simbólicos y privilegios materiales porque no pueden dirigir el presupuesto público. Están tratando de socavar eso para volver a colocar a Bolivia en la órbita, vamos a decir, en la línea en que estaba antes del surgimiento de Evo Morales. Eso va a ser un poco complicado porque en Bolivia la configuración electoral es que cuando los sectores mayoritarios votan por un tipo de candidatura, esa candidatura gana. Y hasta ahora todavía tiene el voto mayoritario en ese sentido, o bien el apoyo e intención de voto mayoritario este sector del MAS. Ellos, si se mantienen en la división que tienen actualmente, podrían perder. Si se unen sería un poco complicado porque todavía los sectores mayoritarios y una clase media indígena emergente los siguen apoyando. Ok, bueno, Elvin, yo sé que te tienes que ir porque nosotros te tomamos un tiempito, pero quisiera tu perspectiva. ¿Cuál es la señal que se da para nuestra región, para la democracia? Esto que ocurrió ayer en Bolivia, tanto el intento como el fallo de ese intento, ¿qué representa para la democracia de nuestros países? Sí, eso es muy importante, esa pregunta, porque para mí eso nos dice que la democracia hay que defenderla día a día, no hay que darla por sentado. Y hoy día, esto es algo de lo cual he escrito y he analizado mucho, que es un tema que trato de investigar bastante, que es el asunto de la democracia en el siglo XXI. Fíjense que hoy día la amenaza principal a la democracia no son ese tipo de golpes de Estado como el de ayer, que recibió una condena unánime, un militar errático, fuera de sí, que cometió este acto totalmente repudiable. La principal amenaza hoy día a la democracia son alternativas que ganan, antidemocráticas que ganan elecciones, ¿no? Que reciben apoyo popular y que una vez dirigiendo los estados y las instituciones públicas empiezan desde dentro del Estado a socavar la democracia con un apoyo popular en un tiempo donde, como indica el Latino Barómetro, cada vez más latinoamericanos dicen que no les importa si hay un régimen democrático o dictatorial, que lo que quieren son resultados. Eso dice la gente, porque la democracia se ha ido debilitando en nuestro continente. Entonces este caso de ayer yo creo que nos llama a retomar ese debate sobre cómo fortalecer la democracia en América Latina, en nuestros países, más allá de votar cada 4 años. Ya, definitivamente, o sea, cuando nosotros vemos casos como que hay mucha gente que los respalda, como has dicho, el del Salvador, que todo el mundo dice, no me importa cómo opera Bukele, lo que nosotros queremos es que Bukele tiene a todo el mundo en paz. Entonces, eso de cara a la democracia, quienes no han vivido esos procesos, suele ser un poco confuso. Yo quisiera que en otra ocasión pudiésemos conversar con muchísima más amplitud sobre el tema de la democracia y los regímenes que tenemos en la región, que sé que
lo manejas de manera perfecta. De antemano te agradezco haber tomado este tiempo para conversar con nosotros y darle a nuestro público un poco de panorámica y que puedan entender un poquito de lo que ocurre en Bolivia. Muchas gracias por la invitación y a la orden quedó. Un abrazo. Ya, un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Elvin Calcaño, quien es politólogo, que conoce y maneja estos temas de la región, precisamente por todo lo que ha ocurrido en Bolivia. Y reiterar este punto, la democracia hay que defenderla. Me gustó mucho escuchar a la gente de Bolivia decir, nuestra democracia hay que defenderla, o sea, no vamos a perecer. Esto es, hay que respetar las instituciones. Y por más que hay quienes, como planteaba Elvin, de que entienden que que quieren resultados, que no importa si es democrático, si es dictador, que si cuál sea lo que aparezca, que quieren resultados porque hay una necesidad de fortalecer o de evidenciar la parte de nuestros sistemas democráticos en nuestros países. Yo creo que debemos hacer énfasis en eso, en el poder de la población, y que si un gobierno fue democráticamente electo, si un gobierno fue elegido por el pueblo, pues debe cumplir su periodo, sea como sea, porque las instituciones, vuelvo y reitero, hay que respetarla. Y una vez ese gobernante salga, si usted entiende que hay que procesarlo, que hay que someter a la justicia, que hay que hacer algunos procedimientos, pues que se agote. Pero mientras tanto, la voluntad del pueblo, la voluntad popular debe ser respetada. Con esto vamos a la pausa, señor director. Al regreso entonces tenemos más.